¿Qué es la NIA 100? Son requisitos de calidad que deben implementarse para el desempeño de auditoría profesional y a la vez es un soporte obligatorio en la ejecución de actividades realizadas por los contadores públicos. Actualmente, el organismo que emite las NIAs es el IAS, Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Este, a su vez, proporciona un marco conceptual global dirigido a los trabajos de aseguramiento que tiene la intención de proveer un nivel de seguridad. NIA 110. Contrato de aseguramiento. Es utilizado normalmente para plantear los objetivos ya definidos y los procedimientos a utilizar en la auditoría. El contrato de aseguramiento es la afirmación por parte del auditor de su disposición para realizar el trabajo encomendado de la manera más indicada posible, de acuerdo a los estándares internacionales. Para poder realizar un trabajo de auditoría es necesario que haya una aceptación por parte de la administración del proceso y de la persona encargada de realizar el encargo, teniendo en cuenta los objetivos de las mismas. Propósitos del contrato de aseguramiento. Dentro de los propósitos tenemos describir los objetivos y los elementos del contrato, establecer normas y proveer orientación a los contadores públicos, actuar como un marco conceptual para el desarrollo por parte del Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. Normas de aseguramiento del sistema de información. Para los propósitos de esta ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Para esto tenemos las siguientes normas. Normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de la información financiera histórica, norma de revisión de la información financiera histórica y normas de aseguramiento de información. Objetivos. Evaluar o medir un asunto principal, que es responsabilidad de otra parte, contra criterios adecuados, identificados y expresar una conclusión que provea al usuario. Alcance de la norma. Para los contadores públicos debe tener la capacidad de evaluar o medir un asunto principal y así expresar una conclusión que le provea al usuario un alto nivel de seguridad, obteniendo evidencias suficientes para ejercer su labor de forma apropiada a través de los siguientes procedimientos, como inspección, observación, indagación, confirmación, cálculo, análisis. Control de calidad. Este implementa políticas y procedimientos de acuerdo a la Federación Internacional de Contadores Públicos, los cuales establecen las normas actuales por medio de las cuales se hace supervisión y revisión de los trabajos. Tipos de contrato de aseguramiento. Existen varios tipos de contrato de aseguramiento. Entre los más relevantes tenemos los siguientes. Contratos para reportar sobre un rango amplio de asuntos que cubren información financiera y no financiera. Contratos que tienen la intención de proveer niveles altos o moderados de seguridad. Preparar y dirigir informes en contratos de declaración. Contratos para informar interna y externamente. Contratos en los sectores privados y públicos. Elementos de un contrato de aseguramiento. Implica una relación en tres partes, entre un contador público, una parte responsable, un usuario propuesto. Implica un asunto principal, criterios adecuados, un proceso de contratación y una conclusión. Marco legal.
Ley 43 de 1990, artículo 7, de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes: normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo. Normas personales. El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para agilizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional. Normas relativas a la ejecución del trabajo. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercer una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiera. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de hallar las bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Contenido del informe de aseguramiento. No existe un formato o un modelo específico para cumplir con el requerimiento de emisión del informe de aseguramiento. Sin embargo, a continuación mencionaremos algunos aspectos relevantes que el contador debe incluir en dicho informe. Primero, el título. Debe indicar de forma clara que se trata de un informe de aseguramiento independiente. Segundo, el destinatario. Además del título, los usuarios podrán identificar a través del destinatario a quienes está dirigido el informe, pues si no se mencionan algunos, estos no podrían acceder a dicha información y o esta no sería útil para otros usuarios. Tercero, materia objeto de análisis. Se debe incluir el periodo en el que se realizó la evaluación, la razón social de la entidad y el objeto social de la entidad. Cuarto, identificación de los criterios. Entre ellos encontramos las disposiciones legales o reglamentarias. Por ejemplo, la aplicación de los principios incluidos en los nuevos marcos técnicos normativos o la aplicación de algún modelo de control interno. Códigos como el Código de Buen Gobierno o Código de Ética. Requerimientos asociados con el objeto social de la entidad, tales como lineamientos de un área específica, métodos de medición de resultados e índices financieros. Declarar las responsabilidades asumidas por el contador y por la parte responsable. La parte responsable es el representante legal o los administradores de la entidad. Indistintamente de quién sea el responsable, el auditor debe especificar su competencia en torno al encargo y al compromiso de la parte responsable en cuanto a la materia objeto de análisis. Declarar que el encargo es realizado conforme a las ISA. Cuando existe una norma internacional de encargo de aseguramiento específica, el auditor debe citarla en el informe. Limitaciones relacionadas con la evaluación de la materia objeto de análisis. Las limitaciones se refieren a situaciones que se representaron en el desarrollo del encargo, a las fuentes de información o a que dicha información no se puede evaluar en forma comparable. Informe restringido para propósito específico. Debe incluir en el informe una anotación que aclare el propósito específico del informe, con el fin de que el lector se entere que éste fue desarrollado en respuesta a una solicitud específica.
Trabajo realizado. Incluir un resumen del trabajo realizado en el encargo, teniendo en cuenta que se presume que ante un encargo de seguridad limitada, el contador expresará un resumen más detallado que en el caso de un encargo de seguridad razonable. Conclusión. Las conclusiones a las que llegue el contador se pueden expresar de forma separada si son diferentes aspectos que esté relacionando con la materia objeto de análisis. Fecha. Incluir fecha de elaboración del informe. Nombre del profesional. Incluir el nombre del auditor, número de tarjeta profesional, domicilio y teléfono. El encargo de aseguramiento consta de 10 pasos. Primero, familiarización, el cual se estipula toda la normatividad de la empresa, tales como las normas de objeto social, las normas de cada proceso de la empresa y su respectivo normograma en general. Este ítem de la carta debe especificar el proceso que se está auditando y cada una de las normas que contiene la entidad a auditar. Además de especificar el lugar donde se realizará la auditoría y el tiempo comprendido para ello. Segundo, diagnóstico. En este paso se debe tener en cuenta la matriz DOFA del proceso a evaluar y posteriormente realizar un informe en el cual se deben destacar las amenazas y debilidades para al final dar una solución a estos. Paso número 3. Plan global de auditoría. Primero tenemos que tener conocimiento de la sociedad. Segundo, estudio de la legislación específica aplicable a la sociedad. Tercero, evaluación de las políticas aplicadas al proceso de seguridad y salud en el trabajo. Cuarto, evaluación del control interno. Quinto, evaluación de los espacios en los que se aplica el proceso de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Sexto, inspeccionar los estándares mínimos graduables, dinámicos proporcionados y variables según el número de los trabajadores, la actividad económica y la labor de la empresa. Séptimo, evaluar e inspeccionar el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Octavo, analizar y estudiar el desempeño administrativo de la planeación de seguridad y salud en el trabajo. Noveno, evaluación de la afiliación de los trabajadores al sistema de riesgo profesional. Décimo, evaluación y análisis de las fases de adecuación, transición y aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 11. Evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 12. Inspección de los planes de mejora conforme al resultado de autoevaluación de los estándares mínimos. 13. Análisis y estudio del plan de mejoramiento con respecto a los requerimientos del Ministerio del Trabajo. 14. Evaluación de los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 15. Evaluación del desarrollo de las actividades planeadas en los tiempos propuestos. Para determinar posibles aplicaciones de nuevas técnicas y así poder presentar el informe definitivo o final, el cual contendrá la razonabilidad y la información y las excepciones de la misma. Ejemplo: una vez aplicadas las pruebas y técnicas de auditoría propuestas en las etapas anteriores, procederemos a la entrega del informe preliminar, el cual contendrá todos los hallazgos positivos y negativos relacionados con sus indicadores disponibles para discutir con los auditados, el cual se retroalimentará a través de un acta de discusión. Sexto, responsabilidades y limitaciones de la auditoría. Realizaremos nuestro análisis de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así como con las normas de auditoría generales aceptadas NAGA, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría del Proceso. En consecuencia, con bases selectivas,
obtendré la evidencia justificativa de la información incluida en los procesos mencionados. En el punto 1, evaluaremos los principios normativos aplicados, las estimaciones significativas realizadas por los administradores y la presentación global de los citados procesos. Igualmente, comprobaremos la concordancia de la información del proceso que emite el informe de gestión. Por ejemplo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así como con las normas de auditoría general aceptadas, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Procesos, en consecuencia, con bases selectivas, obtendré la evidencia justificativa de la información incluida en los procesos mencionados en el punto 1. Evaluaremos los principios normativos aplicados, las estimaciones significativas realizadas por los administradores y la presentación global de los citados procesos. Igualmente, comprobaremos la concordancia de la información de procesos que emite el informe de gestión. Como parte de nuestra auditoría y únicamente a los efectos de determinar la naturaleza, oportunidad y amplitud de nuestro procedimiento de auditoría, efectuaremos un estudio-evaluación de la estructura de control interno de la sociedad. Sin embargo, ello no será suficiente para permitirnos expresar una opinión específica sobre la eficacia de la estructura de control interno, en lo que se refiere a la información del proceso. El objetivo de nuestro trabajo es relacionar al estudio y evaluación del sistema de control interno, es obtener una seguridad razonable de que los procesos estén libres de errores o irregularidades significativas. Aunque una estructura efectiva de control interno reduce la probabilidad de que pueda existir errores y de que no sean detectados, no elimina tal posibilidad. Por dicha razón, dado que nuestro examen está basado principalmente en pruebas selectivas, no podemos garantizar que se detecte todo tipo de errores o irregularidades con casos de existir. Séptimo, responsabilidades y manifestaciones de los administradores. Iniciaremos con 4 puntos fundamentales. Primero, la formulación de la auditoría de la que se ha hecho referencia anteriormente es responsabilidad del órgano de administración de la sociedad. Segundo, las normas técnicas de auditoría exigen que obtenga del órgano de administración una carta de manifestaciones sobre una auditoría general. Las normas técnicas de auditoría exigen que obtenga del órgano de administración una carta de manifestaciones sobre una auditoría general. Los resultados de mis pruebas de auditoría, las respuestas a mis consultas y la carta de manifestaciones constituyentes a la evidencia para emitir una opinión. Tercero, aquí se incluye la Cámara de Comercio vigente. Cuarto, se incluyen los estatutos de la empresa. Por ejemplo, la responsabilidad del órgano de administración de la sociedad. Iniciaríamos de esta forma. Las normas técnicas de auditoría exigen que obtenga del órgano de administración una carta de manifestaciones sobre una auditoría general. Las normas técnicas de auditoría exigen que obtenga del órgano de administración una carta de manifestaciones sobre una auditoría general. Los resultados de mis pruebas de auditoría, las respuestas a mis consultas y la carta de manifestaciones constituyen la evidencia para emitir una opinión. En consecuencia, el órgano de administraciones deberá entregar firmadas la carta de manifestaciones de la dirección que lo solicite los auditores en los términos previstos en las normas técnicas de auditoría al respecto. Si ustedes tuvieran la intención de publicar juntos con mi informe de auditoría en un documento que contenga otra información, se comprometen a: primero, proporcionarme un borrador del documento para su lectura. B. Obtener mi consentimiento para la inclusión en el informe de auditoría antes de que dicho documento se publique y se distribuya. Octavo, colaboración de la sociedad. En este punto, el auditor pasa una carta a la empresa donde establece sus necesidades con respecto al proceso a evaluar. Como ejemplo de ello, el enunciado podría quedar de la siguiente manera:
La empresa debe presentar los conocimientos y opiniones de la gerencia respecto a la situación del proceso de seguridad y salud en el trabajo de la entidad. Por esta razón solicitaríamos a la empresa que nos confirmase por escrito cierta información del proceso, teniendo en cuenta el conocimiento que dicha gerencia posee de la sociedad auditada y factores que se pudieran afectar a dichas actividades que todavía no estén reflejadas en las mismas. La sociedad deberá facilitar cuanta información le sea requerida en la forma y en los plazos que se acordarán.